Hola a todos y bienvenidos. Este es el video número 9 de la segunda serie, en el cual estaremos solucionando un ejercicio completo para encontrar los valores de t igual a 0 menos. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Empecemos primero con el enunciado. El circuito con los parámetros mostrados a continuación, que son los valores de cada uno de los elementos que conforman el circuito, como por ejemplo, miremos, tenemos que la resistencia R1 equivale a 5 ohmios. La fuente de corriente independiente es de 10 amperios, como la fuente independiente de voltaje es una fuente sinusoidal con una amplitud de 25, coseno de 500t menos 36,87 grados de desfase. Y así están los demás, las inductancias, el capacitor, los acoples y todo está aquí. Alcanza el estado estacionario con el interruptor S en la posición A, tal cual como lo tenemos aquí, cuando IL3 vale menos 4 voltios y está creciendo. El interruptor S conmuta instantáneamente a la posición B, tomando ese instante como de referencia t igual 0. Hallar la expresión en función del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer con este ejercicio es encontrar los valores para t igual a 0 menos de todos los elementos que vienen siendo los inductores y los capacitores. Entonces para eso tenemos que ubicarnos y diferenciar por el análisis de los circuitos previos, los cuales van a ser este circuito de acá y también este de acá. Como ya lo miramos, esta parte de aquí es constante, son 10 amperios, y en cambio ese circuito que se forma acá tiene pues una fuente sinusoidal, bueno, y que es acá con coseno. Entonces lo primero que voy a hacer es empezar con este circuito, así que vamos a redibujarlo y ya se los indico. Bueno, y ya tenemos acá nuestro circuito redibujado. Si se pueden dar cuenta, este circuito ya lo habíamos trabajado antes en la explicación de las ecuaciones auxiliares, pero solamente habíamos trabajado esta parte de acá, esta parte de aquí no la habíamos hecho. De todas formas, esta parte de aquí la voy a volver a hacer, pero ahora ya de una manera un poco más rápida, así que si quieren que sea un poco más lento, deberían ir a ver el otro video de las ecuaciones auxiliares donde explico cómo solucionar esta parte, pero igual no es demasiado difícil. Una vez que ya redibujamos el circuito, podemos darnos cuenta que aquí tenemos un elemento resistivo no redundante, y como tenemos por lo menos al menos este elemento resistivo no redundante, podemos colocar estos inductores como cortocircuito, tal cual como los he ubicado acá, mire. Y si esto es así, entonces lo que debemos pues encontrar ahora son las ecuaciones auxiliares para poder encontrar la corriente en t igual a 0 menos de IL1 y de IL2. Para eso lo primero que vamos a hacer es plantear la primera ecuación, que vendría siendo, miren esta parte de aquí, tenemos una fuente de corriente que es de 10 amperios. Entonces tenemos acá una corriente I, ¿y por qué la coloco que venga así? Porque la corriente tiende siempre a dirigirse por la parte donde tenga menor resistencia. Como aquí este resistor pues opone, valga la redundancia, una resistencia, entonces toda esa corriente se va a tender a ir por acá, ya que aquí no va a oponer ninguna resistencia por ese cortocircuito. Entonces tendríamos que esta corriente, si hacemos un nodo acá, va a ser igual a IL1 más IL2, y básicamente eso va a ser nuestra primera ecuación. Como lo dije antes, esta sería entonces nuestra primera ecuación. Ahora debemos hacer la ecuación de los flujos magnéticos. Esa es una ecuación auxiliar. Como habíamos dicho también de que el voltaje en paralelo pues es el mismo, entonces los flujos magnéticos también van a ser los mismos. Por lo tanto teníamos entonces que el flujo de L1 va a ser igual al flujo de L2. Y entonces organizando esto pues nos quedaría que el flujo de L1 menos el flujo de L2 es igual a 0. Ahora necesitamos la matriz de los flujos magnéticos, la cual nos quedaría así. Miren que tenemos 6 porque IL1 vale 6 milihendrios y 3 porque IL2 vale 3 milihendrios, igual que los acoples. Los acoples son negativos porque la corriente está entrando por terminal marcado en esta parte y en esta parte por terminal no marcado. Entonces vamos a resolver de una vez esta parte de aquí. Vamos a hacer pues el flujo de L1 menos el flujo de L2. Entonces tenemos que el flujo de L1 menos el flujo de L2 sería 6 menos 3
sería pues 9 por 10 a la menos 3. Y para esta parte de acá pues sería menos 3 sería menos 6 por 10 a la menos 3 y L2. Y pues aquí también podríamos cancelar de una vez esto y nos quedaría prácticamente 9 y L1 menos 6 y L2 igual a 0. Esto vendría siendo para nosotros pues la ecuación número 2. Y lo que resta hacer ahora pues es solucionar este sistema de ecuaciones. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Y entonces yo lo resuelvo de esta forma, miren. Pues coloco esas matrices y lo resuelvo en la calculadora. Ustedes pueden resolverlo de la forma que les parezca más fácil. Lo que hago aquí es, miren, si se fijan en esta parte de acá arriba, omitiendo esto, esta es la primera ecuación, que es, como decir, 1 igual a 10, y acá es la segunda ecuación, que vendría siendo 9 menos 6 igual a 0. 9 menos 6 igual a 0. Eso es simplemente lo que hago. Y pues ya colocando eso en la calculadora, de una vez me bota el resultado. Así que lo que me dio a mí fueron que IL1 en ser menos va a ser igual a 4 amperios y que IL2 en ser menos va a ser igual a 6 amperios. Y de esa forma pues tan sencilla hemos obtenido los valores de 0 menos para estos dos inductores. Nos falta ahora para el análisis de los circuitos previos de este circuito que queda aquí al lado. Y entonces para resolver esta parte del circuito pues lo vuelvo a redibujar. Y lo vamos a hacer por el método fasorial. Así que lo primero que voy a hacer es colocar los nodos. Eso voy a colocarlo como el nodo número 1. Esto como el nodo número 2. Este un tercer nodo. Este es el cuarto nodo. Y acá abajo vendría siendo el quinto nodo. También vamos a colocar las direcciones de las corrientes. Y esto lo vamos a hacer pues de una manera arbitraria. Vamos a colocar esto que sea la corriente 4. Esta que sea la corriente 5. Acá la corriente 2, esta la corriente 1 y esta de acá la corriente 3. Y también vamos a dibujar nuestro árbol. Listo, entonces mire, ya tenemos nuestro árbol acá dibujado con sus corrientes, los nodos y todo lo demás. Pero lo primero que siempre deben tener en cuenta es mirar cuántos elementos tienen. En este caso fueron 5 elementos. ¿Cuántos nodos tienen? Que fue igualmente 5. El número de ramas que viene siendo el número de nodos menos 1, o sea 4, y el número de enlaces que viene siendo pues el número de elementos menos el número de ramas, así que nos da 1. Como vamos a hacerlo con el método de corrientes de enlace, vamos a tener solamente una ecuación. Y escribí también esto de acá porque como vamos a hacerlo con el método fasorial necesitamos las impedancias, esto para que lo recuerden. La impedancia de una resistencia es igual a la misma resistencia. La impedancia de un inductor que no está acoplado va a ser la frecuencia angular por el valor del inductor por J. Y cuando tenemos acoples, entonces va a ser un vector de los voltajes de los inductores que va a ser igual a la frecuencia angular por J por la matriz de los inductores por un vector de la corriente de los inductores. Para la impedancia de un capacitor tenemos que es 1 sobre la frecuencia angular por el capacitor por J. Entonces empecemos con esto de aquí. Tenemos que la impedancia de una resistencia tenemos que es la misma resistencia. Por lo tanto aquí tenemos que la resistencia es de, ¿dónde está? De 3 ohms. Entonces colocamos acá también 3. Y la impedancia de un capacitor va a ser igual a 1 sobre la frecuencia angular que vendría siendo esta parte de aquí, 500T, que vendría siendo 500 por 500 por el valor del capacitor. El capacitor tiene un valor de 500 microfaradios, así que tenemos que colocar esto y por J. Resolviendo esto pues tenemos que la impedancia del capacitor va a ser menos 4J. Y ahora pues vamos a sacar, como aquí los dos inductores están acoplados, entonces vamos a sacarlo con esto aquí, un vector de los inductores por esto de acá. Y entonces tenemos acá pues el vector de los voltajes, la frecuencia angular por J, la matriz de los inductores, que el inductor L3 viene siendo de 16 milihenrios, el inductor L4 es de 9.4 milihenrios y el acople pues es de 4 milihenrios también. Y es positivo porque miren que está entrando por terminal no marcado y acá también por terminal no marcado. Entonces nos quedaría de esta forma.
Bueno, entonces empezaríamos con el método de corrientes de enlace y sería lo primero que se haría, pues son las fuentes de voltaje independientes. Aquí solamente tenemos una y dependientes no tenemos ninguna, así que tenemos que B de t va a ser igual a B1. Voy a reescribir esta función porque miren que acá la tenemos que B de t es igual a 25 coseno de 500t menos 36,87. Voy a escribirlo como en forma fasorial para poder usarla así de ahora en adelante. Sería 25 la amplitud, fasor de y usamos solamente el ángulo de desfase menos 36,87. De esa forma la expresamos en forma fasorial. La misma función que está aquí arriba la estamos expresando en forma fasorial acá abajo. Como no tenemos ninguna fuente dependiente ni nada de lo demás, entonces seguimos con la segunda ley de Kirchhoff de Newton. Segunda ley de Kirchhoff, que va a ser este anillo de acá, ¿no? Entonces, miren, nos vamos a ir en la misma dirección de este enlace y tendríamos que B3 menos B1 más B2 menos B5 va a ser igual a 0. Y vamos a empezar a reemplazar esto. Entonces vamos a tener que empecemos con B3. Entonces sacamos nuestra calculadora y vamos a hacer que de aquí no para B3. Tenemos entonces que B3 es esto 500 por 16 por 10 a la menos 3. 500 por 16 por 1 por 10 a la menos 3 y por J, que colocamos en la calculadora como I. Eso me da 8J. Eso sería pues B3, coloquemos J y 3. B1, pues vamos a pasar al otro lado porque B1 es la fuente, más B2. B2 vendría siendo, ya lo habíamos sacado, miremos a qué se refiere B2, es la resistencia, así que sería 3. Más 3 y 2. Y vamos con menos B5. Y B5 se refiere al capacitor, que sería menos 4J. Entonces tendríamos menos y menos, sería más 4J por I3. Por I5. Igual a, y ya habíamos dicho que esto lo vamos a pasar al otro lado, así que nos quedaría 25 fasor de menos 36,87. Ahora pues lo que debemos hacer son plantear las ecuaciones auxiliares que nos ayudarán a dejar todo esto en función de I3. Entonces para eso lo que debemos hacer son unos cortes, y los cortes pues los hacemos con un único enlace, como ya lo saben, y vendría siendo de esta forma. Entonces miren que acá coloquémosle acá abajo ecuaciones auxiliares, ¿no? Entonces tenemos que este I5 está, digamos, saliendo de eso de aquí, por lo tanto esto también está saliendo al otro lado, sería negativo, saliendo positivo al otro lado negativo. Entonces tenemos que I5 es igual a menos I3, y también que este I2 está entrando y este está saliendo, entonces si sale al otro lado sería positivo. Tendríamos que I2 es igual a I3, y usando esto pues vamos a simplificar esto de acá, que nos quedaría como I3 y 3 y 2, y 2 tenemos que es igual a I3, así que tendríamos más 3 y 3, y tenemos 4J por I5, e I5 es menos I3, así que es menos 4J por I3, y esto va a ser igual a menos a 25 fasor de menos 36,87. Y pues simplificando esto nos quedaría de la siguiente manera. Y lo que deberíamos hacer ahora pues es simplemente, como nos dio una ecuación con una única variable, pues despejamos esa variable y colocamos lo que tenemos ahí, que es 25 fasor de menos 36,87 sobre 4J más 3, 4 por, y aquí en la calculadora colocamos I más 3. Enter,
Subrayamos con azul, le damos enter otra vez, menú, 2, herramienta número complejo 9 y convertir a polar 6 y le damos enter. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Que esto vendría siendo lo mismo que 5 coseno de 500t menos 90. Pero a un coseno le quitamos 90 grados, nos queda como un seno. Nos queda 5 seno de 500t. Ya conocemos la función para la corriente de este inductor. Conocemos también la corriente de este inductor, que habíamos dicho que es 0 porque pues por aquí no puede fluir la corriente. Y necesitamos conocer el voltaje de este capacitor. Para eso vamos a usar lo de esta manera. Mira, que el voltaje del capacitor va a ser la resistencia por la corriente. Eso porque lo estamos trabajando como con el método fasorial. Pero en este caso la resistencia va a ser la impedancia. Por lo tanto, entonces tenemos que el voltaje del capacitor va a ser la impedancia del capacitor, que tenemos que es menos 4J por la corriente I5, pero la corriente I5 es menos I3, así que esto es menos I3. Esto va a ser igual a menos 4J por la corriente I3, que es esto de acá. Voy a escribirlo esta misma parte, pero en forma fasorial, que vendría siendo 5 fasor de 0. Y va a quedar en función de seno. Y pues hacemos esto en la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Menos 4J por 5 fasor de 0. Nos da esta parte aquí, hacemos lo mismo de antes, subrayamos, enter, menú, 2, 9, 6, convertir a polar y enter. Y nos da eso, 20 fasor de 90. Y listo, entonces ya tenemos acá que es 20 fasor de 90, que vendría siendo lo mismo que 20 seno de 500t más 90 grados, pero si a un seno le sumamos 90 grados, esto se nos convierte en un coseno. Entonces el voltaje del capacitor va a ser, la función es 20 coseno de 500t. Ahora, para poder saber el valor exacto de esta corriente y de ese voltaje, pues necesitamos el instante de la conmutación. Y entonces para el instante de la conmutación tenemos que es cuando IL3 vale menos 4 voltios y está creciendo. Ya sabemos que I3 es igual a IL3, que es igual a 5 seno de 500t. Así que vamos a ubicar primero esta parte de aquí. Y pues tenemos que es 5 seno de 500t. Entonces esto vendría aquí. Esta de aquí. Y esto tiene una amplitud de 5. Ahora ubicamos esta parte de aquí. Y entonces, miren, tenemos que es un número negativo. Puede ser en este cuadrante o en el de acá. Pero dice que está creciendo, así que es en el de acá. Colocamos aquí. Esto tenemos que vale menos 4 voltios. Entonces miren, aquí tenemos un ángulo teta y este ángulo de acá que es el que necesitamos, WTC. Entonces miramos, aquí tenemos que tenemos la adyacente y la hipotenusa, porque recuerden que este vector de aquí también tiene la misma amplitud de acá. Entonces algo que nos relaciona eso es el coseno. Colocamos que teta va a ser igual al coseno a la inversa de menos 4 sobre 5. Así que teta es igual a 143,13. Ahora necesitamos encontrar el WTC. WTC, pues aquí es sencillo ubicarlo, que vendría siendo pues este ángulo de 90 grados menos este ángulo teta de acá. Y nos da que WTC es igual a menos 53. Comprobamos. 5 seno de 500t. Bueno, 500t lo reemplazamos por el menos 53,13. Nos da menos 4 voltios. Y lo que debemos hacer ahora pues es reemplazar este WTC que nos acaba de dar aquí en nuestras funciones que tenemos del voltaje y de la corriente para pues saber el valor exacto. Y L3 que es igual a 5 seno de 500t, voy a reemplazarlo de una vez por menos 53,13. Y también voy a colocar acá el voltaje del capacitor, que es 20 coseno de 500t, lo reemplazamos por menos 53,13. Esto va a ser IL3 de 0 menos y esto es BC de 0 menos igual. Entonces nos da menos 4 voltios como tenía que habernos dado, y BC pues nos da 12 voltios. Perdón, acá es amperios.
creo que aquí también está mal, estos amperios. Como esta fuente que es sinusoidal forma parte del circuito previo, como ya lo hicimos aquí, y si se dan cuenta, cuando ese switch, cuando ese interruptor cambie de lado, entonces va a seguir formando parte del circuito conmutado, que quedaría como toda esta parte de acá. Por lo tanto, entonces debemos hacerle un cambio de referencia para poder usar esa fuente en el circuito conmutado. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer un cambio de referencia. Y lo que les he dicho, que bueno, aquí tenemos la función de nuestra fuente, que es 25 coseno de 500t menos 36,87. Y tenemos el WTC, que es menos 53,13. Para hacer el cambio de referencia, lo único que debemos hacer es restarle el WTC al ángulo de desfase, o sea, menos 36,87 menos 53,13. Esto nos da 25 coseno de 500t menos 90, que sería lo mismo que 25 seno de 500t. Y ya tendríamos aquí ya pues aplicado nuestro cambio de referencia. Lo que les recomiendo hacer cuando terminen de calcular todos los valores para 0 menos es hacer un resumen de todos estos datos. Por ejemplo, todos los valores de las corrientes, de los inductores y de los voltajes de los capacitores en un solo lugar para poderlos tener a la mano y así poder continuar con realizar los cálculos para 0 más y pues no perder tiempo buscándolos así separados. Es un poco para que estén de una forma más ordenada. Entonces copiamos estos dos de aquí, que es IL1 y L2 de 0 menos, que es 4 y 6 amperios. Y también copiamos este L3 y L4 de 0 menos, que bueno, y L3 es de menos 4 amperios, y L4 que es de 0 amperios. Por último nos faltaría pues es el valor del capacitor, del único capacitor que tenemos, el cual nos dio pues que es 12 voltios. Y también es bueno colocar en ese resumen pues el cambio de referencia, o sea la fuente que vamos a usar de ahora en adelante, que sería 25 seno de 500t. Esto es lo que vamos a usar en el circuito conmutado. Y eso sería todo para los valores de 0 menos. Les agradezco mucho por haber visto este video, por soportarme hasta este momento. Espero que compartan los videos para que muchas más personas puedan seguir aprendiendo. Espero también hacer otro video de otro ejercicio completo para 0 menos como un bonus para que tengan otro ejercicio del cual puedan estudiar.